Tampoco. Maigua. Sí. Maigua, vas regularizando. Y en cuanto a tu asistencia, estás malísimamente, pero, o sea, porque tomemos en cuenta que es el 80% de asistencia, eso les deja un margen de 2 inasistencia y algunos ya se pasaron. Pero bueno, digamos que Maigua tiene que cuidar su asistencia, ¿de acuerdo? Acaba de ingresar Gómez. Bien, Gómez, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí, le escucho. Bien, Gómez, estás también con la asistencia un poquito pasado, así que por favor cuide su asistencia para no tener que dejarlo libre. Y Gómez tiene la evaluación 1 aprobada y la evaluación 2 está desaprobada. Entonces, bueno, no quiere decir que no pueda regularizar la materia, pero debería aprobar las siguientes evaluaciones, tener un buen desarrollo de trabajo de campo y una buena exposición de ese trabajo de campo para regularizar, ¿de acuerdo? Sí, profe. Guari ya le di su estado, ¿no? No estaba. No, Maigua igual ya le no está. dije. Madrid, bueno, Madrid estás, ¿no? Bien, excelente que sigas con nosotros. Por favor, cuida tu asistencia y vas aprobando, vas regularizando, lo cual ya les digo a todos, pueden pasar de regular a promoción si cuidan sus notas, su trabajo de campo, no se retrasan con las entregas, etc. Su tara va regularizando, pero va bastante bien como para poder promocionar y en la asistencia va bien. Y Vilte va bien con la asistencia. Y Vilte es uno de los que va promocionando. ¿De acuerdo? En Acaba de cuanto ingresar Wari. Wari. Wari, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Hola, profe, sí, estoy acá. Bueno. Wari, tu estado al primer cuatrimestre, asistencia vas bien. Los que les dije bien tienen una inasistencia, excepto Bonilla, que tiene asistencia perfecta. Igual y vas regularizando, lo mismo que tus compañeros, no quiere decir que no puedas promocionar, porque ahora tienes un promedio de 6, o sea, igual que Sutara, están cerquita de la promoción y todos los otros pueden promocionar. Cuiden las notas de sus evaluaciones y vamos a comenzar en septiembre con el trabajo de campo, entonces ahí es importante que las entregas estén al día, que le pongan empeño en hacer un buen trabajo de campo, una buena exposición y que las correcciones, si se les solicita, sean entregadas a tiempo, ¿de acuerdo? En cuanto a los TP, yo diría que van bien. Van bien, excepto Maigua, que no presentó el TP6 de costo, y Madrid, que le faltan los trabajos prácticos de costo, que los podrían entregar aunque sea tardísimo, pero bueno, si no los entregan ya veremos. Y el TP10 que quedó pendiente de la última clase, que es el de arquitectura. Hemos hecho 2 trabajos prácticos de arquitectura. El TP9, en donde se les pidió que hagan los diagramas de bloque, para algunos ejemplos, y el TP10 que se les pidió para esos diagramas de bloque, seleccionar arquitectura, justificar esa elección y modelar en la arquitectura el sistema. Y en ese trabajo algunos tenían observaciones. Más bien, entregaron ese trabajo 3 estudiantes únicamente, que son Cruz, Sutari y Vilte, que están trabajando en conjunto. Los demás no lo entregaron. Entonces, ese trabajo práctico queda para entregar completo con las observaciones que se realizaron para este día jueves. O sea, el jueves 12. Todos están entendiendo las cosas, ¿no? Bien. El otro problema que tenemos, como siempre y todos los años, es
el horario, porque la profesora de legislación nos corta el horario y bueno, se lo tomó para siempre. Entonces yo no tengo problema en moverme porque no quiero confrontar a nadie, no quiero problemas, quiero vivir feliz. Y yo calculo que ustedes también. Y quieren aprobar legislación y quieren aprobar sistemas de información, ¿verdad? Entonces, díganme si están de acuerdo en que cambiemos el horario del día martes y del día jueves de 18 a 20 horas. ¿Profe? Habla, Clau. Sí, yo le había comentado a la profe de legislación esta situación y ella dijo que va a cambiar el horario del jueves de 17 a 19. Entonces creo que el jueves ya no habría problema en cambiar el horario. Tendríamos que cambiar el del martes nada más. Bueno, perfecto. Ella no quiso cambiar el martes, digamos. Bueno, sí, no hay problema. Entonces nos quedaría. Acá vamos a poner. El martes nos quedaría entonces de 18 a 20, ¿verdad? A 20 horas. Y el jueves, en el horario que veníamos teniendo, de 15 a 17 horas. ¿Todos de acuerdo? Por favor, confirmen. El martes nos quedaría de 18 a 20 horas. Y nos quedaría el jueves de 15 a 17 horas. Que podemos terminar 15 minutos antes para que puedan descansar aunque sea 15 minutos. Sutara está de acuerdo. ¿Hay alguien que tenga algún problema así que inamovible? Alancay también dice que está bien. Buah. Gómez también dice que está. Berenice. Bueno, entonces queda así. El martes de 18 a 20 y el jueves de 15 a 17. Bien. Entonces, para este jueves todos entregan así, con el grupo que venían trabajando, el TP10, que es el de arquitectura, con las observaciones, lo van a entregar. Eso significa que se lo van a enviar a la profesora Tolaba. O Carolina, ¿le vas a poner un link de subida? Que los envíen por mail directamente. Bueno, envíenlo por mail a la profesora Tolaba. Todos tienen su mail, ¿verdad? Bien. Todos ya tienen su condición, o sea que yo diría que vamos bien con la asignatura. Si le ponen un poquito más de trabajo y atención, van a promocionar. Guari pide que repitamos lo del práctico. Tienen que entregar el práctico 10 con las correcciones, lo que se hacía referencia a la arquitectura de los dos casos de estudio del práctico 9. Eso principalmente. En el práctico 9 se les solicitó, en base a unas descripciones de ejemplo de sistema, que armen un diagrama de bloques, que se corrigió, se les hizo las observaciones en clase y suponemos que ustedes corrigieron esos diagramas. Entonces, en base a ese diagrama, ahora ustedes deben, sí, solo el TP10. El TP10 es el que le van a enviar a la profesora Tolaba. Entonces, en base a esos diagramas que ya están corregidos, ustedes en el TP10 colocan el diagrama de bloque y sugieren una arquitectura. Justifican esa elección, que puede pasar por atributos de calidad o de ese sistema, los requerimientos no funcionales, no atributos de calidad, que para ese sistema sean importantes, y ustedes dicen, bueno, supongamos la seguridad, acá es clave, entonces yo voy a proponer, no sé, una arquitectura en capa. O acá es clave la disponibilidad del sistema y el acceso a determinadas funciones del sistema, por decirlo de alguna forma, y ustedes van a sugerir una arquitectura cliente-servidor. Tienen que justificarlo de acuerdo a las características de ese sistema y a los requerimientos no funcionales claves para ese sistema.
Entonces, sí. Nosotros enviamos, pero todavía tenemos dudas. Nos dan la devolución para poder reenviarlo hasta el jueves también, o queda eso último que enviamos ayer. ¿Ustedes enviaron el TP10, Cruz? Sí. ¿Vos lo tienes? Lo enviaron hoy, es lo que te comentaba, que lo enviaron hoy, que todavía no lo pude revisar. Ah, bueno, entonces ahí la profesora les va a hacer la devolución. Así podemos, si hay cosas para corregir, lo reenviamos de nuevo. Sí. Y si está más o menos bien, queda. Okay. Entonces, rebobino. En el TP10, ¿qué tienen que hacer? Colocar el diagrama de bloques corregido, digamos, al final, sugerir la arquitectura, justificarla y modelarla. Eso tienen que hacer. Modelarla, así como los ejemplos que hicimos en clase, que se vieron en teoría. Bien, eso sería. Nosotros tenemos todavía que terminar el tema de arquitectura, porque es bastante largo el tema, por más que lo quiera recortar un poquito, ¿de acuerdo? Hay algunas cosas que nosotros hacemos hincapié, que tal vez ustedes digan, bueno, pero esto está en la teoría, ¿por qué nos hacen leer más? ¿Por qué nos hacen relacionar tantas cosas? Pero los temas, no, o sea, lo que yo les voy enseñando y las solicitudes que les realizamos de lecturas y de cosas, no solo tiene que ver con la teoría y el programa, sino con observaciones que yo realizo como directora de tesinas. Hay algunas cosas que ustedes suelen utilizar y hay problemas en las tesinas en cómo las utilizan porque se ve que el tema quedó prendido con un alfiler. Entonces, en función de esas cosas, es que nosotros vamos haciéndoles ver o repasando, haciendo hincapié en ciertas cosas y les completamos con paper, les completamos el tema con otras cosas, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros vamos a terminar este tema, pero todavía falta, o sea, recién lo vamos a terminar el jueves que viene. No este jueves 12, sino el jueves 19. O sea que todavía les va a quedar un trabajo práctico más y de ahí vamos a pasar a calidad. De todos modos, como todavía estamos trabajando con arquitectura, no nos preocupemos, ¿de acuerdo? Pero sí les voy a adelantar cuándo van a tener la evaluación del tema de arquitectura para que ustedes con tiempo revean el tema, revean los prácticos y si necesitan consultar, nos avisen. Entonces, los que tengan problemas, los que quieran, ¿cómo se dice esto? Preguntar, nos avisan, nos juntamos en un aula virtual, en una consulta y vemos puntualmente cuáles son sus problemas. Alancay, Cruz era. Claudia, ¿tenías algo para preguntar? Sí, profe, tenía una duda sobre cuántos parciales nos quedan. Nosotros estamos tratando de que cada tema sea una evaluación, sobre todo cuando son temas muy largos. Entonces, hay que ver cuántas unidades tiene el programa y más o menos te vas a dar cuántas evaluaciones quedan. Nos queda arquitectura, nos queda una evaluación de calidad, que involucra el tema de calidad y métricas, y nos quedaría toda la parte de evolución, que es mantenimiento, configuración y todo eso. Y les queda el trabajo de campo, que eso se evalúa con una exposición. Y el trabajo de campo versa en aplicar todo lo que hemos estudiado en un proyecto software, guiando ese proyecto con una metodología que debido a que les encanta en general a todos los estudiantes, les atrae trabajar con Scrum, porque generalmente lo ven fácil, nosotras elegimos Scrum justamente para que lo aprendan a usar correctamente y se den cuenta que la elección de una metodología ágil no necesariamente significa trabajo fácil y sencillo.
¿De acuerdo? Scrum es una metodología que si se la lleva como corresponde, es una metodología ágil, pero es pesadita. Hay muchos artefactos y hay muchas cosas que no están en la teoría, en los textos de estudio no están explicitadas claramente. Entonces nosotros se las explicamos, les hacemos ver, les damos paper que hemos encontrado donde hay ejemplos de cómo van trabajando para poder hacer las cosas. Y se lleven esa metodología bien aprendida porque es una metodología que se utiliza mucho. Aparte, todo lo que se ve en Scrum también tiene que ver con las otras metodologías ágiles. Cómo por ejemplo, se expresan los requerimientos, cómo se hace un estudio de costo y cosas así, que tiene que ver con el trabajo de otras metodologías, porque también se hace. Y después también hay que ver que si bien estamos viendo con rigurosidad la metodología tal cual debe ser, siguiendo todos los pasos, no significa que luego la sigan con esa rigurosidad. Después tal vez ustedes digan, bueno, lo más importante para el trabajo y para este proyecto es determinar esto, esto, esto y esto, y el resto queda, no en el aire, pero queda. ¿De acuerdo? Eso es válido. Pero bueno, para poder hacer un recorte, ustedes tienen que ver el todo para poder comprender de ese todo qué es lo más importante y que no siempre va a ser lo que elijan, va a ser lo importante en todos los proyectos. Eso va a depender del proyecto, principalmente de su envergadura, de la gente con que trabajen y de muchas otras cosas, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo de a poco a medida de que ustedes vayan avanzando. Entonces, la evaluación de arquitectura va a ser el martes 31. Por más que yo comience con calidad y ustedes vayan haciendo de a poquito el trabajo práctico del tema que es largo, es pesado, pero es importante para esta asignatura, ustedes el martes 31 van a tener la evaluación del tema arquitectura. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes con tiempo vayan reviendo sus prácticos que hemos estudiado y si tienen dudas, ya les digo, nos pregunten con tiempo. Y recuerden, o les recuerdo, que cuando yo evalúo, no digo arquitectura, ustedes entran a Somerville, arquitectura, capítulo XX, me leo eso y ya está todo hecho. No. Todo lo que se vio en los prácticos, sean lecturas de otros papers o cosas que les hemos hecho razonar, se piden porque son importantes, si no, no se las habríamos dado, porque para rellenarlos con prácticos y actividades extra, esto no tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Para que esto no quede así, ¡ay, qué horror! Cómo se nos presenta el segundo cuatrimestre y no me acuerdo ni siquiera qué estábamos haciendo antes de vacaciones, porque es válido que se hayan olvidado un poco de las cosas. Reseteamos, profe, todos estamos reseteados. Estamos reseteados todos. Bueno, no solo les pasa a ustedes, su profesora ya se resetea por mirar al costado. Yo me tomé el trabajo de hacer un repasito del tema arquitectura, muy sintético que hemos visto. Entonces, cuando yo vaya pasando por esta revisión medio rapidita, ustedes dicen, uy, ¿eso lo vimos? Lo anoto en un papel y lo leo y busco el práctico, ¿de acuerdo? Esa es la historia de hacer una revisión. ¿Para qué? Para que ustedes puedan entrar y corregir ese TP10 y podamos seguir un poquito más y ya terminamos. Entonces ahora compartimos pantalla, si logro acordarme cómo era, creo que acá. Primero vamos a grabar la reunión, o lo pones a grabar vos, Carolina, para decir que hemos tenido una clase y que hicimos un repaso. ¿Y dónde es? Ahí está. Ahora comienzo. Pantalla completa era compartir, ¿no? Sí, ahí presentar ahora, ahí dice. ¿A dónde dice presentar ahora, mujer?
Pantalla completa, claro, nos cambiaron esta pantalla completa, nos cambiaron la interfaz y ya no me acuerdo cómo es. A ver, ahí está. Ah, sí, supongo, porque no pasó nada, según yo. Ah, ¿dónde tengo que ir? Ah, no, tengo que salir de aquí porque ahora perdí dónde estaba. Ah, no, ahí está. Ja, ja, ja. Ya me acordé, chicos, no se preocupen, no es tan trágico. Esto es lo que quiero compartir, ya. Ay, Diosito. Bueno, veamos. Entonces yo tengo que buscar ahora la clase. Profe, ¿la inasistencia se puede justificar? No es necesario, no sé quién está hablando porque ya entré en esto que no me deja ver nada, pero no es necesario. En general, somos adultos y yo calculo, tengo conocimiento, en primer lugar, más o menos de quienes trabajan y las inasistencias pasan por eso. Claro, Y este año han pasado o por temas de trabajo o por temas de salud, porque han tenido que quedar aislados, han tenido que atender a algún pariente que ha quedado enfermo. Entonces, en general, no. Yo sí les aviso cuando tienen muchas inasistencias para que tengan cuidado, porque la participación en clase es importante. Se aclaran muchas dudas y los debates que hacemos en las prácticas, sobre todo, son muy interesantes. O sea, faltar una teoría pasa, porque los libros de texto, sobre todo Somerville, es bastante sencillo de leer y lo puedo leer y en último caso, la clase práctica, mientras todos van hablando del tema, yo hago las preguntas de lo que no comprendí. Pero faltar una clase práctica sí me parece medio trágico. Yo por lo menos no me animaría si fuera estudiante porque ahí se hacen las preguntas, se plantean las cuestiones. Pero bueno, en último caso, tengo que faltar y luego no comprendo o pido ayuda a un compañero o tienen a la profesora Tolaba y me tienen a mí. Tienen mi número de celular que yo se los di, porque bueno, estas son circunstancias diferentes a lo que es una clase normal y nos pueden pedir una consulta, una reunión y vemos cuáles son los problemas que tienen, ¿de acuerdo? Sí. En eso soy bastante flexible porque desde el año pasado fue muy trágico y este año semi-trágico. ¿Y cómo van a seguir las cosas? Yo calculo que va a ser semi-trágico para siempre, pero en fin, así seguiremos, ¿de acuerdo todos? Bien. Veamos, ¿me están escuchando? Si se corta o algo me avisan, ¿no? Porque yo no veo nada aquí. Está bien. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en cuanto al diseño de arquitectura, a la parte de arquitectura. ¿De dónde nace este tema de estudio? Del hecho de que nosotros estamos haciendo un estudio de lo que es el proceso software. El proceso software tiene etapas. Y una de esas etapas era la fase de análisis, que hemos hecho un repaso de la parte de requerimientos y ese tipo de cosas. La segunda fase es la fase de diseño. La otra fase es la de implementación, la parte de pruebas y la parte de mantenimiento, evolución del sistema. Hemos visto también que las fases pueden ser 5, pueden ser 6, porque hay quien dice implementación y prueba, ponen la parte de evolución separada de la implementación, del mantenimiento, algunos agrupan mantenimiento con evolución, separan, bueno, no importa, pero hay que pasar por esas etapas. Algunas fases de este proceso la hemos visto tipo repaso porque ya vienen trabajando hace mucho tiempo, pero en general arquitectura tratamos de trabajarla bien porque, bueno, la fase de diseño en general parece que se la saltean, no la entienden o nunca la aplican. Bueno, entonces, ¿qué tenemos o qué se estudia en la fase de diseño? Acá se estudia cómo se organiza un sistema y cómo tiene que diseñarse su estructura global. O sea, construimos planos, ¿de acuerdo?
La salida de esta fase consiste en un modelo de arquitectura que describe la forma en que se organiza el sistema como un conjunto de componentes en comunicación, porque todos los componentes se deben comunicar para que el sistema funcione como un todo. Y bueno, también para determinar este conjunto de componentes, debemos identificar estos componentes y qué relación existe entre ellos. Es por eso que estos componentes los hemos modelado usando diagramas de bloques simples, en donde cada bloque identifica un componente del sistema. Esta es una descomposición abstracta de un sistema en componentes de grano grueso, donde cada uno puede ser un sistema por sí mismo. Y se utilizan para estos bloques recuadros, en donde cada recuadro en este diagrama representa un componente que puede ser o no un subsistema. Este subsistema, como dijimos recién, puede ser un sistema en sí mismo cuyo funcionamiento no depende de los servicios proporcionados por otro subsistema. Estos se componen de módulos y tienen interfaces definidas, las cuales se usan para comunicarse con otros subsistemas. ¿Qué es un módulo? Un módulo es un componente de un subsistema que proporciona uno o más servicios a otros módulos. A su vez, este usa servicios proporcionados de otros módulos y se componen normalmente de varios componentes de sistemas más simples. Los recuadros dentro de los recuadros indican que el componente, por ejemplo, el subsistema, se dividió en subcomponentes que serían los módulos. ¿De acuerdo? Pero un módulo también se puede dividir. Y estos se comunican entre ellos pasando información y señales de control. Y ¿cómo indicamos esta comunicación? Utilizando flechas que van uniendo estos bloques, y estas flechas indican la dirección en que pasan los datos y las señales de control. Todos dijimos, o sea, todos tienen en claro qué es un dato, ¿de acuerdo? Pero yo les expliqué que también se pueden pasar señales de control, que son señales de activación de algunos componentes. Eso se trabaja cuando hay sistemas que tienen que activar hardware, como un sensor o un actuador. Entonces, no le puedo pasar un dato que diga enciéndase, inicie, actívese, porque no va a comprender, es un hardware. Entonces, ¿qué le paso? Una señal de control, que es un pulso de electricidad o de voltaje que va a hacer que se active el componente, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos, cómo nos guiamos para descomponer el sistema en subsistemas? Nos guiamos a través de los requerimientos y tratamos de que cada subsistema se corresponda con un requerimiento. Pero esto no es una regla sí y solo sí. Significa que un subsistema se puede corresponder con más de un requerimiento. En realidad debería corresponderse con uno, pero podemos hacerlo corresponder con más de un requerimiento, ¿de acuerdo? Y ¿para qué hacemos esto? Para que si estos requerimientos cambian, este cambio se localice en un subsistema y no en varios, entonces no haya que cambiar muchos componentes del sistema, sino que sea un poquito más sencillo. Ahora, hay una estrecha relación entre los requerimientos no funcionales y la arquitectura de software. Nosotros definimos en la fase de análisis dos tipos de requerimientos, los funcionales y los no funcionales. Los requerimientos funcionales tienen que ver con las funciones del sistema, lo que el sistema hace. ¿Y para qué? Y nosotros hasta ahora hemos visto que los requerimientos no funcionales son aspectos de calidad del sistema. Bueno, pero ¿por qué también, para qué, aparte de esa parte de calidad,
¿Para qué los definimos o con qué se relacionan? Se relacionan con la arquitectura de software. ¿De acuerdo? Entonces hay una estrecha relación entre estos requerimientos y la arquitectura, el estilo y la estructura arquitectónica particular que se elija para un sistema. Y ya hemos visto que nosotros decimos, si el sistema necesita mucha seguridad de algún componente, vamos a encapsularlo usando una arquitectura en capas para que sea difícil de llegar a ese componente y modificarlo. Ese es un ejemplo. ¿Cuáles son los requerimientos no funcionales que están relacionados con la arquitectura? El rendimiento, que también se llama performance, la seguridad, la protección, la disponibilidad y la mantenibilidad. Y ustedes deben diferenciar correctamente entre seguridad y protección del sistema, ¿de acuerdo? Bien, estos requerimientos son los que nos guían y están nos guían para determinar qué tipo de arquitectura o patrón de arquitectura vamos a utilizar. En sistemas con requerimientos similares suelen ser la misma. O sea, cuando los sistemas tienen requerimientos que son iguales, entonces podemos utilizar la misma arquitectura y esto permite que el soporte de reutilización de... esto no me fijé que estaba con, ¿cómo se dice esto? Animación. Bueno, los requerimientos no funcionales dependen de la arquitectura, o sea, la forma en que estos componentes se organizan y comunican. Eso ya quedó claro para todos. Y estos requerimientos, cuando son iguales entre sistemas que pueden ser un tanto diferentes, ¿qué significa? Que la arquitectura que elegimos para un sistema, si el otro tiene los requerimientos similares, la podemos usar. Y eso hace que se soporte reutilización del software también. La arquitectura, el hecho de que una arquitectura se pueda reutilizar en más de un sistema, hace que esta arquitectura ya tenga la forma de una plantilla, de un patrón que se puede utilizar para sistemas que tienen requerimientos tanto funcionales como requerimientos no funcionales similares. Entonces, estas arquitecturas se las puede pulir para que pasen a ser patrón o estilos arquitectónicos que se puedan reutilizar en distintos sistemas. ¿Qué es un patrón arquitectónico? Es la descripción de una organización del sistema que capta la esencia de una arquitectura que se usó en diferentes sistemas de software. Generalmente estos sistemas que tienen cosas en particular, cosas que son similares y permiten que se use un determinado patrón arquitectónico, son sistemas que pertenecen a un mismo dominio, por eso tienen características similares. Dentro de los patrones que vimos y estudiamos, tenemos la arquitectura en capas, que generalmente tiene 4 capas, pero eso no quita que pueda tener 3 o más capas, pero en general más de 5 o 6 capas ya no. Y tenemos la primera capa, que es la interfaz de usuario, que permite que el usuario se comunique con el sistema, se hagan los sistemas de autenticación, etc. Una gestión de interfaz de usuario que tiene que ver con la autenticación y autorización de su usuario para relacionarse con el sistema. La otra capa tiene que ver con la lógica, con la funcionalidad de la aplicación, con la utilidad de ese sistema, y generalmente las capas que están protegidas son el soporte del sistema, la base de datos, etc. El otro patrón que vimos es la arquitectura de repositorio, que se utiliza cuando se comparten datos. Todos los datos en un sistema, en este tipo de sistemas, se gestionan en un repositorio central como una base de datos que es accesible a todos los componentes.
Y en general los componentes no interactúan directamente entre ellos, sino que interactúan a través de ese repositorio de datos, ¿de acuerdo? Por eso hace que en esta arquitectura sea difícil integrar nuevos componentes y los modelos de datos, o sea, de las bases de datos, no se ajustan a un esquema acordado, o sea, no son compatibles, digamos, entre ellos. Y hemos visto como ejemplo una arquitectura cliente-servidor para una filmoteca, en donde hay, este es el otro, la arquitectura, disculpen, cliente-servidor. Esta, como todo la tienen un poco más en claro, la vimos a través de este ejemplo, en donde en la arquitectura cliente-servidor hay distintos clientes que se comunican con servidores que ofrecen servicios de información, de recursos, y que se comunican entre ellos a través de un medio de comunicación. Generalmente se usa Internet como medio de comunicación y los clientes se comunican con estos servidores. Y acá teníamos este ejemplo de la Filmoteca, en donde diferentes clientes se comunicaban con servidores de catálogo, en donde se comunicaban con una biblioteca, con un servidor de video para un almacén de películas, de imagen para un almacén de fotos, o con un servidor web para obtener información de películas y fotografías, ¿de acuerdo? Y la otra era la arquitectura de tubería y filtro, en donde el procesamiento de datos se organiza de forma que cada componente de procesamiento, que lo llamamos filtro, realice un tipo de transformación en los datos, y estos datos van a pasar de un componente a otro para su procesamiento, o sea que nos da como una secuencia bastante secuencial, redundante las palabras, pero es un flujo secuencial de acciones. Se debe completar una transformación de datos para seguir con la otra. Y acá nosotros vimos un ejemplo en sistema de emisión de factura, en donde si no las leo, no puedo identificar el pago. Si no identifico el pago y no puedo determinar si hay pagos atrasados, no puedo emitir un recibo, o sea, no puedo permitir que pague una factura si hay pagos vencidos. Si encuentro esos pagos vencidos, sigo por otra rama, pero todo es muy secuencial, en donde se emite un recordatorio de pago para intentar que ese cliente, digamos, se ponga al día y pueda continuar con sus pagos en forma normal. Bueno, y lo último que estuvimos viendo, tiene que ver con la parte de control. Esto tenía que ver con que los modelos para estructurar un sistema están relacionados con la forma en que este sistema se descompone en subsistemas. Ahora, para trabajar como un sistema, estos subsistemas deben ser controlados para que sus servicios se entreguen en el lugar correcto, en el momento preciso. Esto quiere decir que si al precisar que el sistema haga una determinada acción, se invocan los servicios o digamos, el funcionamiento de un subsistema. ¿Cómo se invoca? A través de una señal de control. Y si ese subsistema necesita información, datos o pasar lo que haya procesado a otro subsistema, lo hace usando, invocando el otro subsistema para pasarle los datos, pero eso alguien lo tiene que coordinar dentro del sistema y esto es el flujo de control. Entonces, se deben organizar los subsistemas de acuerdo con algún modelo de control que complemente este modelo de estructura que se ha usado. Los modelos de control a nivel arquitectónico están relacionados con este flujo de control, entonces, entre los subsistemas. Y vimos un control centralizado, un control basado en eventos, y los modelos eran bastante sencillos de comprender. Están en el libro y están en las diapositivas. Lo último fue las arquitecturas de aplicaciones que están relacionadas con la primera parte. Esto tiene que ver con lo que
los sistemas de aplicaciones tienen por objetivo cubrir necesidades de una empresa o una organización, pero todos los negocios tienen en común algunas funciones tales como contratar personas, emitir facturas, mantener contabilidad, etc. Estos factores en común conducen al desarrollo de arquitecturas de software que describen la estructura y organización de tipos particulares de sistemas de software. Vienen a ser como que agrupamos sistemas de factura. Sabemos que vamos a usar una arquitectura, tubería y filtro. ¿Se dan cuenta? Esta es la idea. En general, los sistemas del mismo tipo tienen arquitecturas similares y la diferencia entre estos está en la funcionalidad detallada que proporcionan. Esto da lugar a arquitecturas de aplicaciones genéricas y permiten que la estructura arquitectónica común pueda reutilizarse cuando desarrollan nuevos sistemas que sean del mismo tipo. Y vimos que hay tipos de sistemas de aplicaciones que eran aplicaciones de procesamiento de transacciones, que están centradas en bases de datos que procesan los requerimientos del usuario mediante la información y la actualizan en estas bases de datos. Y sistemas de procesamiento de lenguaje, en donde las instrucciones del usuario se expresan en lenguaje formal como Java, y el sistema debe interpretar estas órdenes para poder ejecutarlas, y ahí está el sistema de procesamiento del lenguaje interpretando las órdenes del usuario para ejecutarlas. Entonces tenemos dentro de estas arquitecturas de aplicaciones sistemas que procesan datos. Evidentes son aplicaciones centradas en datos. En general son sistemas de procesamiento por lotes en que los datos son introducidos y extraídos por lote a partir de un archivo o base de datos, donde se usan en aplicaciones de negocio en donde se realizan operaciones similares sobre grandes cantidades de datos como las nóminas, facturación, contabilidad, publicidad. Dentro de estos de procesamiento de datos tenemos los de procesamiento de transacciones que procesan solicitudes de usuario a fin de obtener información de una base de datos o actualizarla. Una transacción en una base de datos es una secuencia de operaciones tratadas como una única unidad. Y todas las operaciones de una transacción en general tienen que ser completadas antes que los cambios en la base de datos sean permanentes. Los sistemas de procesamiento de transacción se organizan en general como arquitecturas, tubería y filtro con componentes de sistemas responsables de entrada, componentes de procesamiento y componentes de salida. Después tenemos los sistemas de información que están basados también en datos, que son sistemas que incluyen interacción con una base de datos compartida y se consideran sistemas de información basados en transacciones. Estos sistemas de información permiten el acceso controlado a una gran base de información como un catálogo de biblioteca, horarios de vuelo, registros de pacientes en un hospital. El sistema se modela con un modelo en capa o un patrón en capa, en donde cada capa superior va a soportar la interfaz de usuario y la capa inferior la base de datos del sistema. Dentro de estos basados en datos también tenemos los sistemas de asignación de recursos, que gestionan cantidades fijas de algún recurso determinado, como entradas para conciertos, partidos de fútbol, básquet, lo que sea, sistemas de horario que asignan aulas y franjas horarias para vuelos, por ejemplo, sistemas de biblioteca que gestionan préstamos y retiradas de libros, sistemas de gestión de tráfico aéreo, en donde el recurso que se asigna es un sector de espacio aéreo para un determinado avión. Luego tenemos los otros tipos de sistemas de aplicaciones que son los de procesamiento de eventos. Estos responden a eventos en el entorno del sistema o la interfaz de usuario. Su principal característica es la llegada de los eventos, en donde estos son impredecibles, o sea, no sabe el sistema cuándo va a llegar el evento, pero el sistema debe ser capaz de tratar o gestionar ese evento cuando ocurre. Como ejemplos de estos sistemas de procesamiento de eventos están los procesadores de texto,
sistemas de presentaciones y juegos. En general, los eventos son los clics del ratón, del mouse, ¿de acuerdo? Que nos permiten seleccionar opciones de menú, en general, y cada opción del menú va a desencadenar una funcionalidad, una acción. Y la arquitectura genérica de sistemas de edición que permiten a los usuarios editar documentos, diagramas o imágenes. La característica de su diseño arquitectónico son principalmente sistemas para un único usuario. Y eso es lo que vimos en el último tema en el último tema que vimos al finalizar el cuatrimestre, y que es lo que estamos viendo, lo que tienen que completar, disculpen, en estos trabajos prácticos. Supongo que cada uno determinó para su interior cuánto recuerdan, cuánto falta recordar y qué no me quedó en claro, como para que en primera instancia lo lean, lo busquen en los prácticos, y en segunda instancia, si no logramos nada, consulten con sus compañeros o con sus profesoras. Bueno, ¿alguna pregunta? Ese silencio me dice que estamos muy reseteados y tenemos que leer, me parece, ¿no? Bueno, vayan leyendo, recuerden que este tema se evalúa y que todavía les queda por entregar un práctico este jueves y un siguiente práctico que ya les vamos a decir cuál es. Bueno, si no hay preguntas por hoy, terminamos. Terminamos y nos vemos el jueves para ver sus trabajos prácticos que deben entregar. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno. Bueno. Si tienen cosas para preguntar, o lo podemos hacer también el jueves, y preguntando a cosas que hayan quedado en el tintero que no me quedan todavía en claro. O si quieren. Y el jueves lo que vamos a hacer es una actividad que yo la considero bastante interesante, de que les vamos a mostrar con la profesora Tolaba cómo se utiliza un modelo de arquitectura para implementar un sistema. ¿De acuerdo? O sea, a través de ejemplos vamos a ver dos tipos de arquitectura. Una en capa para sistemas context-aware y una arquitectura cliente-servidor. Entonces, a partir de requerimientos que se definen, cómo modelamos el sistema y cómo se va trabajando el sistema. ¿De acuerdo? Eso para que no quede tan en el aire, con ejemplos que ustedes dicen, ejemplos muy sencillos. Bueno, ahora van a ver ejemplos más concretos. Carolina. Está bien, no sé si repasarle la fecha del examen. ¿Cómo era? El 31 de agosto. Bien, para que quede. Claro, para que tengan tiempo y ustedes gestionen su tiempo de acuerdo a su comodidad y disponibilidad. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos retiramos de esta clase, y el jueves es una clase interesante que, por favor, traten de no faltar, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Hasta luego a todos y nos estaremos viendo. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe, a las 2 el jueves. Chao. Hasta Chao, luego. hasta luego. Hasta luego, profe.